Hijos míos, quiero comenzar contándoles algo que sucedió hace un tiempo en una parroquia de un pueblo pequeño. Es un caso real que llegó a oídos de un sacerdote dedicado al ministerio de liberación y que ilustra con una claridad dolorosa un error que hoy quiero exponerles para protegerlos. Una mujer, católica de toda la vida, empezó a sentir en su propia casa una opresión muy extraña y pesada. Escuchaba ruidos inexplicables en la madrugada. Sentía un frío profundo que no correspondía a la estación del año. Y sufría pesadillas que se repetían noche tras noche con la misma imagen perturbadora. Ella, asustada pero queriendo hacer lo correcto como buena hija de la iglesia, corrió a comprar un frasco de agua bendita en la sacristía de su parroquia. Esa misma noche, con gran desesperación, roció su casa de arriba a abajo, las puertas, las ventanas, las habitaciones, e incluso salió a la calle para rociar el auto que tenía estacionado. Y sin embargo, para su gran angustia, nada cambió. Los fenómenos continuaron y, de hecho, parecieron intensificarse. Ella, profundamente desanimada, llegó a pensar que el agua bendita no servía para nada, que quizás todo era solo un cuento de la iglesia. Y estuvo a punto, escúchenme bien, estuvo a un solo paso de acudir a hacerse una limpia con una mujer del barrio que le prometía resolver esas energías negativas usando hierbas, humo y rituales extraños. Por la inmensa gracia de Dios, un sacerdote muy experimentado en el ministerio del exorcismo escuchó su caso a tiempo, y lo que descubrió fue totalmente revelador. Esta mujer nunca había sido instruida en el verdadero sentido del agua bendita. Nadie le había explicado la disposición interior que debe tener el alma al usarla, ni la oración consciente que debe acompañarla. Desconocía por completo la diferencia radical que existe entre un sacramental usado con fe viva y un sacramental usado como si fuera un simple líquido mágico. El padre Gabriele Amorth, quien fue exorcista de la diócesis de Roma durante muchísimos años y enfrentó personalmente miles de casos de opresión y posesión demoníaca, insistió una y otra vez en sus enseñanzas documentadas sobre esto. Él explicaba que el agua bendita es un arma espiritual poderosísima, pero que su verdadera eficacia no reside en el agua como sustancia física, sino en la fe de quien la usa, en la oración sincera que la acompaña y en la gracia sacramental que la Iglesia le confiere a través de la bendición del sacerdote. Hijos míos, este es precisamente el error que casi todos cometen. Y por eso hoy, con la autoridad que me da mi ministerio sacerdotal y con el corazón de un padre que no quiere ver a sus hijos perdidos ni engañados, quiero explicarles con mucha precisión y firmeza cómo debe usarse verdaderamente el agua bendita y también el agua exorcizada. Mi mayor deseo es que estos sacramentales sean en sus vidas y en sus hogares un escudo real de protección espiritual, y no un ritual vacío que termine por decepcionarlos y empujarlos hacia prácticas peligrosas. El Catecismo de la Iglesia Católica, en sus numerales 1667 al 1673, nos enseña con toda claridad qué son los sacramentales. Nos dice que son signos sagrados instituidos por la Iglesia, mediante los cuales se obtienen efectos, sobre todo espirituales, por la intercesión de la Iglesia. Preparan al hombre para recibir el fruto principal de los sacramentos y santifican las diversas circunstancias de la vida. Pero fíjense bien en esta parte, hijos míos. El Catecismo dice que preparan y disponen, no que actúan de manera automática como si fueran un talismán. Aquí está la raíz del gran error que cometió la mujer de mi historia, y que ustedes probablemente también han cometido alguna vez sin saberlo. El agua bendita no es un amuleto, no es un objeto mágico que por sí solo aleja al demonio como si fuera un repelente de insectos. El agua bendita es ante todo un signo eficaz de la oración de la Iglesia, y su poder se activa, se despliega, se hace verdaderamente operante cuando quien la usa lo hace con fe viva, con arrepentimiento sincero,
con una vida ordenada hacia Dios y alejada del pecado grave, un alma en pecado mortal, hijos míos, que rocía agua bendita en su casa esperando resultados, está actuando como quien enciende una vela sin mecha. Hay buena intención, pero falta la disposición necesaria para que la gracia obre. San Pablo nos advierte en su carta a los Gálatas que no nos dejemos engañar, porque de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y lo que sembramos con nuestra falta de conversión, con nuestra tibieza espiritual, con nuestra vida a medias entre la fe y el mundo, es precisamente lo que cosechamos: vacío, confusión y una puerta abierta para que el demonio siga operando. El padre Amors documentó en su ministerio decenas de casos donde personas afectadas por opresiones demoníacas usaban el agua bendita de manera incorrecta, casi supersticiosa, y luego, desanimadas por la falta de resultados inmediatos, terminaban buscando alternativas mucho más peligrosas. Curanderos que mezclan oraciones católicas con rituales paganos, limpias con huevo y hierbas que invocan poderes ambiguos, santeros que ofrecen protección a cambio de pactos que la persona ni siquiera entiende que está haciendo. El demonio, hijos míos, es sumamente inteligente y sabe aprovechar precisamente estos momentos de desánimo espiritual para introducirse todavía más profundamente en la vida de una persona, presentándose bajo la máscara de una solución alternativa que en realidad es una trampa mortal para el alma. Por eso el Catecismo nos enseña en el numeral 2116 que todas las formas de adivinación deben rechazarse: el recurso a Satanás o a los demonios, la evocación de los muertos u otras prácticas que se supone desvelan el porvenir. Y en el numeral 2117 añade que las prácticas llamadas de magia o de hechicería, mediante las cuales se pretende dominar poderes ocultos para ponerlos a servicio propio, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Hijos míos, quiero que entiendan esto con toda claridad. No existe un punto medio seguro entre la fe católica y las prácticas ocultas. No se puede usar el agua bendita por si acaso y al mismo tiempo consultar a un curandero por si acaso también funciona. Eso es tibieza espiritual. Y la tibieza, como bien sabemos, es precisamente lo que el Señor reprocha con mayor severidad en el libro del Apocalipsis, cuando dice que porque no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Quiero ahora explicarles con la mayor precisión pastoral posible cuál es la diferencia entre el agua bendita ordinaria y el agua exorcizada, porque muchos católicos ni siquiera saben que existe esta distinción. El agua bendita común es aquella que el sacerdote bendice con una fórmula litúrgica que invoca la protección divina sobre quienes la usan y sobre los lugares donde se aplica. Es la que normalmente encontramos en la pila bautismal entrada del templo, la que usamos al persignarnos, al entrar a misa. El agua exorcizada, en cambio, incluye en su rito de bendición oraciones específicas de exorcismo menor. Oraciones que expresamente ordenan al espíritu maligno que se aleje, que renuncian todo poder que el demonio pudiera ejercer sobre esa agua o sobre quienes la reciban. Es, por así decirlo, un agua bendita, reforzada con la autoridad que Cristo le dio a su iglesia para expulsar a los demonios. El padre Amors recomendaba: en casos de opresión espiritual, manifiesta el uso de agua exorcizada, la sal exorcizada y el aceite bendecido, todos ellos sacramentales que la Iglesia pone a nuestra disposición precisamente para el combate espiritual cotidiano. Pero hijos míos, y esto es fundamental, ningún sacramental sustituye a los sacramentos. El agua bendita no reemplaza la confesión sacramental. El agua exorcizada no reemplaza a la Eucaristía recibida en estado de gracia. Son ayudas, son armas complementarias. Pero el centro de la vida espiritual católica, la fuente de toda gracia verdadera, sigue siendo Cristo presente en los sacramentos que Él mismo instituyó. Hermanos,
Quiero detenerme aquí un momento porque siento la urgencia de pedirles algo. Si este mensaje está tocando su corazón, sienten que hay algo aquí que necesitan escuchar hasta el final, les pido que se suscriban a este canal y que activen la campanita de notificaciones. ¿Por qué se los pido con tanta insistencia? Porque hay miles de almas allá afuera, en este mismo momento, que están usando mal los sacramentales, que están confundidas entre lo católico y lo esotérico, que no tienen quien les explique con claridad estas verdades. Y ustedes, con un simple gesto de compartir este video, pueden ser el instrumento que Dios use para que ese mensaje llegue a esa persona que conocen, ese familiar que tiene un altar de santería escondido en su cuarto, esa amiga que consulta el horóscopo cada mañana antes de tomar decisiones importantes, ese vecino que fue a una limpia la semana pasada pensando que estaba haciendo algo inofensivo. Compártanlo, hijos míos, porque puede ser el medio que Dios use para salvar un alma de la perdición eterna. Continuando con nuestra enseñanza, quiero ahora hablarles de la disposición correcta del corazón para usar estos sacramentales de manera verdaderamente eficaz. Lo primero, y no me cansaré de repetirlo, es el estado de gracia. Un alma que vive en pecado grave, sin haberse confesado, que usa el agua bendita esperando protección, está construyendo su casa sobre arena. El Señor mismo lo dice en el Evangelio de San Mateo. Cualquiera que oye estas palabras y las pone en práctica, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Pero el que las oye y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. La verdadera protección espiritual comienza con la confesión frecuente, sincera, sin ocultar nada, examinando con honestidad si en nuestra vida hay puertas abiertas al pecado que le dan al demonio derecho legal, por así decirlo, a operar. Lo segundo es la comunión en gracia. Recibir el cuerpo de Cristo no como un simple hábito dominical, sino como el encuentro real con la persona misma de Jesucristo, que fortalece el alma contra toda tentación y ataque. Lo tercero es el rosario diario, esa oración que tantos santos, incluyendo al propio Padre Amort, recomendaban como arma poderosísima contra el demonio, porque invoca directamente a la Santísima Virgen María, aquella de quien la Escritura dice que aplastará la cabeza de la serpiente antigua. Quiero detenerme un poco más en cada uno de estos tres pilares, porque sé que muchos de ustedes, aún teniendo buena voluntad, no siempre entienden en profundidad su verdadero alcance espiritual. Que empecemos por la confesión. Muchos católicos hoy se confiesan de manera superficial, mencionando faltas generales, sin examinar realmente su conciencia, sin nombrar con honestidad aquello que verdaderamente los aleja de Dios. Una confesión así, aunque válida sacramentalmente, si hay la intención mínima requerida, no produce el mismo fruto espiritual que una confesión hecha con verdadero dolor de haber ofendido a Dios, con un examen de conciencia detallado, con el propósito firme de no volver a caer. El Padre Amor relataba que muchas personas que acudían a él pidiendo exorcismo en realidad no necesitaban un exorcismo formal, sino una buena confesión general de toda su vida, hecha con sinceridad plena. Porque muchas veces lo que llamamos opresión demoníaca es en realidad el peso acumulado de pecados no confesados con la debida disposición. Heridas espirituales abiertas que le dan al enemigo un terreno fértil para operar. Les recomiendo, hijos míos, que hagan al menos una vez al año una confesión general de toda su vida con la ayuda de un buen examen de conciencia, quizás guiados por un director espiritual de confianza, no por escrúpulo ni por ansiedad, sino como un acto de humildad y de amor verdadero hacia Dios. En cuanto a la Eucaristía, quiero recordarles que recibir la comunión no es un derecho automático que se ejerce por costumbre dominical, sino un privilegio inmenso que requiere estar en gracia de Dios. San Pablo advierte con severidad en su primera carta a los Corintios que quien come el pan
o bebe el cáliz del Señor, indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Por eso, hijos míos, examínense antes de comulgar. Si tienen conciencia de pecado grave no confesado, abstengan de comulgar hasta haberse reconciliado sacramentalmente, y en su lugar harán una comunión espiritual deseando de corazón recibir a Cristo mientras se preparan adecuadamente para la confesión. Una Eucaristía recibida en gracia, con verdadera fe, en la presencia real de Cristo, es la fuente más poderosa de fortaleza espiritual que existe, muy por encima de cualquier sacramental, por poderoso que éste sea. Y en cuanto al Rutabil Rosario, permítanme compartirles algo que muchos desconocen. La práctica constante del rosario diario tiene, según numerosos testimonios recogidos por exorcistas experimentados, incluyendo al propio Padre Amors, un efecto verdaderamente disuasivo sobre la actividad demoníaca en la vida de una persona. No es casualidad que en tantos relatos de liberación espiritual, el momento decisivo de la mejoría coincida con la adopción de esta práctica constante y perseverante. La Virgen María, a quien rezamos en cada Ave María, tiene un poder de intercesión extraordinario ante su Hijo, y su presencia materna en la vida de un alma es motivo de terror para el enemigo, que sabe perfectamente que ella es aquella mujer profetizada desde el Génesis que aplastará su cabeza. Recen el rosario completo, si pueden los 15 o 20 misterios según el día. Pero si su vida ocupada no se los permite todavía, comiencen con un solo misterio diario con constancia y verán cómo, poco a poco, esta devoción se convierte en un ancla espiritual indispensable en su vida. Cuando ya tenemos esta base de vida sacramental ordenada, entonces el uso del agua bendita cobra su verdadero sentido y su verdadera eficacia. Les voy a explicar ahora de manera concreta y práctica cómo debe usarse correctamente en el hogar. Primero, nunca se debe rociar el agua bendita de manera mecánica, distraída, como quien rocía perfume sin pensar en lo que hace. Cada vez que tomen el agua bendita, deben hacerlo acompañando el gesto con una oración consciente, aunque sea breve. Señor, por el poder de esta agua bendecida por tu iglesia, aleja de este lugar todo espíritu maligno y llena esta casa con tu paz. Segundo, es recomendable bendecir la casa completa, no solo la entrada, cada habitación, especialmente los dormitorios, donde pasamos tantas horas vulnerables en el sueño, y también los rincones donde se guardan objetos de dudosa procedencia espiritual, figuras esotéricas, cartas de tarot que quizás algún familiar trajo de un viaje sin saber el peligro que representaban, amuletos de la suerte, estatuillas de santería. Tercero, es fundamental hacerlo con cierta regularidad, no como un acto único que ya quedó resuelto para siempre, sino como parte de una disciplina espiritual constante, de la misma manera que oramos todos los días y no solo una vez en la vida. Ahora bien, hijos mías, quiero también advertirles sobre un peligro que muchos ignoran, el peligro de los objetos que introducimos en nuestros hogares sin conciencia de su origen espiritual. El padre Amorf relató en numerosas ocasiones como objetos aparentemente inocentes, máscaras traídas de viajes a lugares donde se practican cultos paganos, estatuillas de deidades orientales adquiridas como simple decoración, amuletos comprados en mercados esotéricos, incluso ciertos libros de brujería o de nueva era que las familias guardan por curiosidad, pueden convertirse en puntos de entrada para la actividad demoníaca en un hogar. No se trata de supersticiones exageradas, hijos míos. Se trata de una realidad espiritual documentada por siglos de experiencia pastoral y confirmada por el testimonio directo de exorcistas experimentados. Si en su casa tienen objetos de este tipo, la recomendación pastoral es clara. Deben deshacerse de ellos, preferiblemente destruyéndolos y no simplemente regalándolos o vendiéndolos, porque de esa manera transfieren el problema a otra persona. Y después de deshacerse de ellos,
Es altamente recomendable bendecir nuevamente el espacio con agua exorcizada, precisamente para cerrar cualquier puerta que haya quedado abierta. Quiero añadir algo más sobre este tema de los objetos en el hogar, porque he recibido a lo largo de mi ministerio muchísimas preguntas al respecto, y creo que merece una explicación más detallada. Hay quienes me preguntan, Padre, ¿y si el objeto fue un regalo? ¿Y si no sabíamos su procedencia? ¿Y si simplemente lo compramos como recuerdo de un viaje sin ninguna mala intención? La respuesta pastoral es siempre la misma. La intención con la que se adquirió el objeto no cambia necesariamente su naturaleza espiritual. Un ídolo pagano bendecido en un templo dedicado a una falsa divinidad, aunque lo hayamos comprado como simple souvenir turístico, sigue llevando consigo una carga espiritual que no debemos subestimar. No estoy diciendo que cada figura decorativa de un mercado sea necesariamente peligrosa. Hay objetos meramente artísticos, sin ninguna connotación ritual. Pero cuando existe duda razonable, máscaras usadas en rituales, estatuillas de deidades veneradas activamente, objetos adquiridos en templos o mercados esotéricos donde se realizan consagraciones a espíritus, la prudencia pastoral aconseja deshacerse de ellos. El padre Amors solía decir que es mejor perder un objeto material, por bello o costoso que sea, que arriesgar la paz espiritual de todo un hogar. También quiero mencionar el tema de los libros. Vivimos en una época donde el acceso a literatura esotérica, a manuales de brujería, a libros de autoayuda espiritual que en realidad enseñan técnicas de invocación y de manipulación de energías, es sumamente fácil, incluso a través de plataformas digitales. Muchos católicos guardan estos libros en sus bibliotecas por simple curiosidad intelectual, sin darse cuenta de que la sola posesión y lectura frecuente de estos materiales puede convertirse en una puerta de entrada, especialmente cuando se practican los ejercicios o rituales que estos libros describen. Revisen sus bibliotecas, hijos míos. Revisen también lo que sus hijos y nietos tienen guardado en sus dispositivos electrónicos, porque hoy el peligro no solo está en los objetos físicos, sino también en el contenido digital que consumimos. Aplicaciones de tarot, horóscopos diarios, foros de invocación, comunidades en línea dedicadas a prácticas esotéricas que presentan estas actividades como entretenimiento inofensivo. Quiero contarles otro caso pastoral, sin identificar a la persona, por supuesto, que ilustra otro error común. Un hombre, padre de familia, comenzó a experimentar una serie de desgracias encadenadas, problemas económicos repentinos, enfermedades inexplicables en sus hijos, una tensión constante y opresiva en su matrimonio que parecía no tener causa lógica. Alguien le recomendó hacerse una limpia con una señora que combinaba oraciones católicas al Padre Nuestro, el Ave María, con rituales de incienso, huevos pasados por el cuerpo y baños con hierbas para la buena suerte. El hombre desesperado aceptó, pensando que como se mezclaban oraciones católicas, no había ningún problema. Hijos míos, esto es exactamente lo que el Catecismo condena en el numeral 2117. El pretender dominar poderes ocultos, aunque sea para el bien, mezclando el nombre de Dios con prácticas ajenas a la fe católica, es una forma de superstición gravemente contraria a la virtud de la religión. El hecho de que se recite un Padre Nuestro en medio de un ritual esotérico no lo convierte en católico ni en seguro. Al contrario, es una manipulación que confunde a la persona y le hace bajar la guardia espiritual. Este hombre, gracias a Dios, fue orientado a tiempo por un sacerdote hacia el camino correcto, confesión general de su vida, renuncia explícita a toda práctica de limpias y curanderismo, uso correcto de los sacramentales católicos y un compromiso de vida sacramental constante con el tiempo y no de la noche a la mañana, porque estas cosas requieren paciencia y perseverancia espiritual. Su situación familiar mejoró notablemente. Hijos míos, entiendo que muchos de ustedes que me escuchan tienen más de 45 años. Han vivido ya bastante de la vida y probablemente en algún momento,
Quizás en su juventud, quizás por tradición familiar, participaron en alguna de estas prácticas sin conocer su gravedad. Consultaron una vez el tarot por curiosidad. Leyeron su horóscopo durante años sin pensar que fuera pecado. Quizá incluso acudieron a un curandero cuando la medicina no encontraba respuesta a alguna enfermedad. No vengo aquí a condenarlos ni a hacerlos sentir culpables sin remedio. Vengo como un padre que ama a sus hijos a decirles que existe un camino de regreso y que ese camino comienza con la confesión sincera. No hay pecado, por grave que sea, que la misericordia de Dios no pueda perdonar cuando hay arrepentimiento verdadero. El Padre Amors mismo decía que había atendido a personas que habían practicado durante años la santería, el espiritismo, la brujería, y que después de una confesión sincera y de un compromiso real de conversión, experimentaron una liberación notable de las opresiones que sufrían. La misericordia divina, hijos míos, es más grande que cualquier pecado, pero requiere de nuestra parte el paso concreto y valiente de la conversión, no solamente el buen deseo. Permítanme ahora profundizar en otro aspecto que el Padre Amor siempre subrayaba: la importancia del ayuno como arma espiritual. El Señor mismo, cuando los apóstoles no pudieron expulsar a cierto espíritu, les explicó que ese género de demonios solo sale con oración y ayuno. Muchos católicos hoy han olvidado por completo esta disciplina, y sin embargo es una de las armas más poderosas que tenemos contra el ataque espiritual. No hablo de ayunos extremos que pongan en riesgo la salud, especialmente para quienes ya tienen cierta edad o condiciones médicas, sino de pequeños sacrificios ofrecidos con intención espiritual. Renunciar a un gusto particular un día a la semana, reducir el uso de redes sociales para dedicar ese tiempo a la oración, ayunar de ciertos alimentos en los viernes en memoria de la pasión del Señor. Estos pequeños actos ofrecidos con fe tienen un poder espiritual que muchas veces subestimamos y que fortalecen precisamente esa disposición del alma que mencionábamos antes como condición necesaria para que los sacramentales sean verdaderamente eficaces. Quiero también hablarles de los escapularios y las medallas sacramentales que muchos de ustedes probablemente llevan puestos ahora mismo, quizás sin conocer todo su significado y su poder. El escapulario del Carmen, por ejemplo, viene acompañado de una promesa mariana extraordinaria para quienes lo llevan con fe y viven según su compromiso. La medalla milagrosa revelada por la Virgen a Santa Catalina Laboré ha sido instrumento de innumerables conversiones y protecciones documentadas a lo largo de casi 2 siglos. Pero aquí también, hijos míos, debo repetir la misma advertencia. Estos objetos no funcionan como amuletos de buena suerte al estilo pagano. No basta con colgárselos del cuello como quien se pone un símbolo decorativo. Requieren fe. Requieren una vida de oración que los sostenga. Requieren que el corazón esté verdaderamente vuelto hacia Dios. De lo contrario, corremos el riesgo de convertir objetos sagrados en supersticiones vacías, cayendo exactamente en el mismo error que condenamos en las prácticas esotéricas. El Padre Amors insistía muchísimo también en la importancia de la oración a San Miguel Arcángel. Esa oración compuesta por el Papa León XIII después de una visión terrible que tuvo sobre el poder que Satanás ejercería sobre el mundo en los tiempos que vendrían. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Esta oración recitada diariamente con fe se ha convertido en un pilar fundamental de la protección espiritual para innumerables familias católicas alrededor del mundo. Les invito, hijos míos, a incorporarla en su rutina diaria de oración, quizás junto al rosario, quizás al despertar o antes de dormir, como un acto consciente de protección espiritual para ustedes y para sus seres queridos. Ahora bien, quiero abordar también el tema de la nueva era, ese conjunto de prácticas que se presenta con un rostro amable, positivo, casi inofensivo, pero que en el fondo esconde una espiritualidad completamente opuesta a la fe católica.
El Reiki, por ejemplo, presentado como una simple técnica de sanación energética, involucra en realidad la invocación de energías y espíritus, cuya naturaleza real la persona que lo practica ni siquiera conoce con certeza. El yoga practicado como disciplina meramente física puede ser inofensivo, pero cuando se practica en su sentido original como camino espiritual hindú de unión con divinidades ajenas a la fe cristiana, se convierte en una puerta problemática. Los cristales, las piedras energéticas, los péndulos para tomar decisiones. Todo este universo de la nueva era ha penetrado profundamente en nuestra cultura, presentándose como algo natural y espiritual, sin connotación religiosa, cuando en realidad constituye una forma sutil de idolatría y de búsqueda de poder al margen de Dios. El padre Amorth advertía constantemente sobre este fenómeno, señalando que el demonio, en nuestros tiempos, ya no necesita presentarse con cuernos y tridentes para ser efectivo. Le basta con vestirse de bienestar, de armonía, de energía positiva para introducirse en la vida de personas que jamás participarían conscientemente en un ritual satánico explícito. Hijos míos, si alguno de ustedes practica actualmente alguna de estas cosas, Reiki, yoga espiritual, lectura de cartas, consulta de horóscopos, uso de péndulos o cristales con fines adivinatorios, les pido con todo el amor pastoral de mi corazón que consideren seriamente abandonar estas prácticas y regresar plenamente a la riqueza espiritual que la Iglesia Católica les ofrece, una riqueza que ha sido probada y confirmada durante 2,000 años de historia por la vida de innumerables santos, por milagros documentados, por una teología profunda, que responde a las preguntas más hondas del ser humano, sin necesidad de recurrir a fuentes espirituales ambiguas o directamente peligrosas. Quiero detenerme un momento en el caso particular del horóscopo, porque es quizás la práctica más extendida y más subestimada entre los católicos, incluso entre los más piadosos. Muchas personas leen su horóscopo cada mañana como quien lee el clima, sin pensar que están en el fondo consultando una forma de adivinación condenada explícitamente por el catecismo. Es solo un juego, dicen algunos. No le creo realmente. Pero, hijos míos, el problema no es solamente la creencia consciente, sino el hábito espiritual que se forma, el hábito de buscar orientación para la vida en fuentes ajenas a Dios. En lugar de buscarla en la oración, en la dirección espiritual, en el discernimiento cristiano genuino, poco a poco este hábito va formando en el alma una dependencia sutil de fuentes esotéricas para tomar decisiones. Decisiones que deberían fundamentarse en la voluntad de Dios discernida a través de la oración y el consejo sabio, no en la posición de los astros en el momento de nuestro nacimiento. El padre Amorth advertía que estas prácticas inofensivas son frecuentemente el primer escalón de una escalera que termina en prácticas mucho más comprometedoras, porque acostumbran al alma a normalizar la búsqueda de lo oculto como algo cotidiano y sin consecuencias. Lo mismo puede decirse de las aplicaciones de tarot que hoy proliferan en los teléfonos móviles, presentadas como entretenimiento ligero, con diseños coloridos y amigables que las hacen parecer completamente inofensivas. Muchos jóvenes e incluso adultos mayores que buscan orientación en momentos de incertidumbre recurren a estas aplicaciones sin comprender que están, de hecho, practicando una forma de adivinación con raíces ocultistas profundas. El hecho de que la tecnología moderna presente estas prácticas de manera atractiva y accesible no cambia en absoluto su naturaleza espiritual. Al contrario, la facilidad de acceso las hace todavía más peligrosas porque bajan por completo la guardia espiritual de quien las consulta, convirtiendo en un hábito diario algo que debería rechazarse por completo. Quiero también advertir sobre ciertos retiros de sanación y crecimiento personal que combinan técnicas de meditación oriental, terapias alternativas y un vocabulario pseudo espiritual
que resulta muy atractivo para personas que atraviesan momentos de crisis emocional o existencial. Estos espacios prometen paz interior, equilibrio energético, reconexión con el yo verdadero, pero frecuentemente están fundamentados en cosmovisiones religiosas completamente ajenas al cristianismo, donde se invocan energías, espíritus, guías o entidades cuya naturaleza real jamás se explica con claridad a los participantes. El padre Amort documentó casos de personas que después de asistir a este tipo de retiros buscando simplemente reducir el estrés, terminaron experimentando fenómenos de opresión espiritual que anteriormente jamás habían padecido. La prudencia pastoral, hijos míos, nos exige examinar con detenimiento cualquier propuesta de sanación o crecimiento personal que no tenga sus raíces claramente ancladas en la fe católica y en sus métodos probados. La oración, los sacramentos, la dirección espiritual seria y, cuando sea necesario, el acompañamiento psicológico profesional realizado por profesionales que respeten y no contradigan nuestra fe. Permítanme ahora compartir un testimonio más, este de liberación y esperanza, para que no piensen que este mensaje es solamente de advertencia y temor. Una joven que había practicado durante años el espiritismo, asistiendo a sesiones donde se pretendía comunicar con los muertos, comenzó a experimentar fenómenos verdaderamente aterradores. Presencias en su habitación, voces que la llamaban por su nombre en la madrugada, una angustia constante que ningún médico podía explicar ni tratar con éxito. Fue un sacerdote, después de escuchar su historia con paciencia y sin juzgarla, quien la guió hacia una confesión general de toda su vida, hacia la renuncia explícita y consciente de toda práctica espiritista y hacia un compromiso firme de vida sacramental, misa dominical, confesión mensual, rosario diario, uso correcto de los sacramentales bendecidos. Con el tiempo y con la perseverancia que estas batallas espirituales siempre requieren, esta joven experimentó una liberación notable, recuperando la paz que había perdido durante tanto tiempo. Hoy, según se supo después, es una fiel practicante que incluso ayuda a otros que atraviesan situaciones similares, orientándolos hacia el camino correcto de la Iglesia. Este testimonio, hijos míos, nos enseña algo fundamental. La liberación espiritual no es un evento mágico e instantáneo, sino un proceso que requiere conversión sincera, perseverancia en la vida sacramental y una disposición constante del corazón hacia Dios. No existen atajos en la vida espiritual. No hay una fórmula mágica, ni siquiera el agua bendita, más poderosamente bendecida, que sustituya el compromiso personal de cada uno de nosotros con la conversión y la santidad. Los sacramentales son ayudas, son instrumentos de la gracia, pero la gracia necesita un corazón dispuesto para operar plenamente. Quiero ahora dirigirme especialmente a los padres y abuelos que me escuchan porque tienen una responsabilidad particular en la protección espiritual de sus familias. Muchas veces son los niños y los jóvenes los más vulnerables a estas influencias, ya sea por curiosidad, por presión social o por la exposición constante a contenidos de entretenimiento que normalizan lo esotérico y lo oculto como algo divertido e inofensivo. Les pido que estén atentos a lo que sus hijos y nietos consumen, que conversen con ellos con amor y sin alarmismo excesivo sobre estos peligros, que bendigan sus hogares regularmente, que enseñen a las nuevas generaciones el valor y el significado profundo de nuestros sacramentales, católicos, para que no crezcan viendo el agua bendita como una simple costumbre vacía, sino como lo que verdaderamente es un instrumento poderoso de la gracia de Dios para el combate espiritual cotidiano. Enséñenles también con paciencia y sin imponer el miedo como método educativo, porque la Iglesia advierte contra ciertas prácticas que hoy se presentan como entretenimiento en series, películas y redes sociales. Las sesiones de espiritismo presentadas como juegos de fiesta, los desafíos virales relacionados con supuestas invocaciones,
los vídeos que banalizan la existencia del demonio o que lo presentan como un personaje de ficción sin ninguna realidad concreta. Un niño o joven bien formado en la fe, que comprende la realidad espiritual del bien y del mal, y que ha sido educado en el amor genuino a los sacramentos y sacramentales, estará mucho mejor protegido que aquel a quien simplemente se le prohíben las cosas sin explicación alguna. La formación en la fe, hijos míos, es en sí misma la mejor armadura espiritual que podemos legar a nuestros descendientes. Vamos ahora acercándonos al cierre de este mensaje. Pero antes quiero recapitular con claridad los puntos esenciales que hemos tratado, porque quiero que ustedes puedan aplicarlos concretamente en su vida diaria. Primero, el agua bendita y el agua exorcizada no son amuletos mágicos. Su eficacia depende de la fe y de la disposición espiritual de quien las usa. Segundo, la base de toda protección espiritual verdadera es la vida sacramental ordenada. Confesión frecuente, comunión en gracia, rosario diario. Tercero, deben deshacerse de cualquier objeto en su hogar vinculado a prácticas ocultas o esotéricas y bendecir nuevamente el espacio después de hacerlo. Cuarto, deben evitar absolutamente las limpias, los curanderos, la santería, el tarot, el reiki, los horóscopos y toda forma de nueva era, por más inofensivas que parezcan presentarse. Quinto, la oración a San Miguel Arcángel, el ayuno ofrecido con intención y la devoción mariana constante son armas poderosísimas que la Iglesia pone a nuestra disposición. Hijos míos, sé que este mensaje ha sido extenso y quizás algunos puntos les han resultado nuevos o incluso incómodos de escuchar. Pero les aseguro que no he dicho nada aquí que no esté fundamentado en la doctrina constante de la Iglesia y en el testimonio documentado de quienes, como el Padre Amort, dedicaron su vida entera al combate espiritual en nombre de Cristo. Cada palabra que les he compartido lleva un peso espiritual eterno. No se trata de entretenimiento. Se trata de la salvación de sus almas y de la protección de sus familias frente a un enemigo real, inteligente y persistente que busca cualquier resquicio para introducirse en nuestras vidas. El Padre Amors, quien enfrentó personalmente a este enemigo durante décadas de ministerio, siempre terminaba sus enseñanzas con un mensaje de esperanza. El demonio, por poderoso que parezca, está absolutamente sometido al poder de Cristo y de su Iglesia. No hay opresión demoníaca, por grave que sea, que no pueda ser vencida por la gracia de Dios cuando hay fe, conversión sincera y perseverancia en los sacramentos. Aférrense a esta esperanza, hijos míos, especialmente en los momentos de mayor oscuridad, porque Cristo ya venció al enemigo en la cruz. Y ahora, hijos míos, quiero que oremos juntos, que estemos unidos en este momento a través de la distancia, pero profundamente entrelazados en el Espíritu Santo que nos congrega y nos da fuerza. Recemos con fe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, que venciste al príncipe de este mundo con tu pasión, muerte y resurrección gloriosa, te pedimos humildemente que protejas nuestros hogares, que blindes a nuestras familias y que libres nuestras almas de todo ataque del enemigo. Virgen María, Madre nuestra, aplasta bajo tus pies a toda serpiente que quiera introducirse en nuestras vidas para robarnos la gracia. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el poder divino a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Que el Señor derrame sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y sobre todos los rincones de sus hogares su bendición más poderosa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Vayan en paz, hijos míos. Caminen renovados en la fe, fortalecidos en la esperanza, muy firmes en el compromiso de llevar una vida verdaderamente sacramental y confiados siempre en la misericordia infinita de nuestro Señor. Que la Virgen María, Reina de los ángeles y refugio seguro de los pecadores, los cubra siempre con su manto protector, y que San Miguel Arcángel los defienda en cada batalla espiritual que enfrenten hoy y por toda la eternidad. Amén. Gracias por haberme acompañado hasta este momento. Los espero aquí mañana, sin falta, en Portal de Dios, para compartir un nuevo mensaje y seguir creciendo juntos en la fe. Que descansen en las manos del Señor.